La idea es empezar a discutir todos los martes respecto a aquellas problemáticas que tenemos y que están directamente relacionadas con nuestro quehacer diario, laboral, pero también con nuestra relación con el entorno, con la ciudadanía, con el medio ambiente. Esta vez vamos a tratar un tema tremendamente importante, muy profundo, pero también muy técnico, que tiene que ver con el presupuesto del Estado y con las formas en que se están tramitando los proyectos que dicen relación con este presupuesto para el año 2021, y que van a afectar indudablemente a las distintas reparticiones del Estado, pero también al conjunto de la ciudadanía. Para eso, en esta oportunidad, contamos con el economista Manuel Gajardo, quien va a exponer esta tarde y que nos va a entregar algunos elementos técnicos y también políticos sindicales respecto de cómo enfrentar esta discusión y este debate que debe ser abierto, lo más democrático posible y con una mirada de futuro, con una mirada de país, con una mirada de Estado. Sin más, solamente agregar las características de esta actividad, que tiene una duración de 1 hora. A continuación va a exponer Manuel. Posteriormente vamos a abrir las preguntas, la gente puede preguntar a través del Facebook Live y vamos a hacer todas las consultas que allí se entreguen, pero también vamos a abrir el debate interno con los dirigentes que están en la plataforma en esta sala, durante la próxima media hora, haciendo grupos de preguntas para que Manuel pueda responder. Quiero agradecer personal y colectivamente a nombre de la ANEF, a Manuel, a su disposición, agradecer el tremendo trabajo que ha hecho de asesoría, no solo a la ANEF, sino a los distintos sindicatos en materia económica. Ha sido un aporte sustantivo para el desarrollo de nuestras organizaciones y, por supuesto, le quiero agradecer la disposición que tuvo para poder entregarnos esta charla y esta exposición. Dejo ahora, yo voy a silenciar mi micrófono, y voy a dejar con ustedes a Manuel para que podamos iniciar esta importante charla el día de hoy. Manuel Gajardo, economista, asesor de la ANEF, los dejo con él. Manuel. A ver, perfecto. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Para mí, sinceramente, es un agrado estar compartiendo, aunque sea a distancia, con la gente de la quinta región. Yo comentaba antes de que partiéramos oficialmente que yo soy enamorado del puerto. Además, mi madre es del puerto, por tanto yo tengo un vínculo con la quinta región, con Valparaíso. Tengo grandes amigos ahí en Viña Alto, digamos, en Agua Santa, barrios populares, gente muy querida. Así que encantado de poder compartir con ustedes. A ver, lo que vamos a conversar hoy, en el marco de 1 hora, bien lo ha dicho Mabel, yo tengo lamentablemente programado una última idea del día. Es un poco reflexionar respecto del debate que hay en términos económicos, que está cruzado sin duda por la pandemia, por el presupuesto, por esta mesa que se convocó desde el gobierno, con inicialmente un acuerdo nacional convocado por Piñera, digamos. Hubo reuniones el día de ayer, les voy a dar algunas novedades de lo que pasó ahí entre Briones, Blumel, Alvarado y dirigentes de una parte de la oposición, ¿ya? ¿Qué está pasando con el presupuesto este año, con los recortes? ¿Qué es lo que se prevé para el próximo y siguiente por el tema del presupuesto base cero? Un poco eso es lo que vamos a conversar. Ya lo decía Mabel, yo me voy a explayar con 20, 25 minutos y después vamos a hacer un diálogo colectivo, digamos, por una media hora más con ustedes, ¿ya? Mira, rápidamente, en primer lugar, está una lámina que ya he presentado, algunos de ustedes quizás la conocen. Lo que se proyecta acá es el comportamiento de las trágicas muertes por el COVID en Estados Unidos el 3 de mayo. Tenemos 3 números, 65.000, 29.000 y 11.000. Lamentablemente el número real al 3 de mayo en Estados Unidos son 65.000 víctimas fatales. Eso es 10.000 personas muertas más que lo que fue todos los muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam, imagínense ustedes, ¿ya? Y la cifra de abajo, los 29.000, es la cifra que hubiéramos tenido de muerte en Estados Unidos si es que las medidas de distancia social, de cuidado a la población, se han tomado una semana antes. Bastaba una semana antes para ahorrarse la mitad de los muertos al 3 de mayo. Y si las medidas se hubieran tomado 2 semanas antes, hubieran sido 11.000 muertos en vez de... Eso, amor, y ayúdanos con los micrófonos y para que no tengamos ruido. Entonces, lo que decía yo que
si las medidas se hubieran tomado no una, sino 2 semanas antes, en vez de tener 65.000 muertos al 3 de mayo en Estados Unidos, hubiéramos tenido solo 11.253 muertos de acuerdo a este modelo hecho por una universidad norteamericana, ¿ya? Entonces, acá no hay solo una responsabilidad, como dijo ayer Mañalich, del COVID, del virus en las muertes, sino que también hay la responsabilidad del manejo de las autoridades respecto de las medidas que toman ellos como gobierno, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer en el parangón. O sea, hoy día en Chile estamos teniendo muchos muertos diarios, y eso no solo es responsabilidad del virus, sino que también de una autoridad que ha sido muy errática, muy ambigua en respecto del manejo de cuidar la población y cuidar a la vez un modelo económico muy desigual, ¿ya? Lo que tenemos acá es una lámina, voy a explicar muy rápido, pero que en la práctica, en las líneas azules, en la parte de arriba de la línea azul, de la curva azul, nos dice que si hubiéramos aplanado los casos, tanto hubiéramos tenido menos casos en el caso de la curva azul, con medidas de cuarentena más tempranas y más extendidas, ciertamente en el gráfico de abajo la curva azul no hubiera profundizado la recesión económica, no tenía una recesión más agudizada, pero hubiéramos salvado muchas vidas según la curva azul arriba. O sea, los casos epidemiológicos, el contagio hubiera sido mucho más bajo, aunque la curva azul abajo era más profunda en la recesión, pero salvaba vidas. Ya lo hemos dicho antes, parafraseando al presidente Fernández de Argentina: cuando una economía cae, usted la puede recuperar el año siguiente o subsiguiente. Cuando una vida cae, usted no la recupera nunca más. Cuando usted pierde un familiar directo, un ser querido, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, usted la pierde y no lo recupera más. Entonces, sin duda que hay que anteponer la vida antes que el tema de la economía. Pero en Chile se hizo lo contrario. Si ustedes siguen la curva roja, en la parte de abajo, la economía no se ralentizó, no se tornó tan recesiva en la curva roja abajo, pero arriba, la curva roja, se disparan los casos de contagiados. Entonces, lo que le ha pasado a Chile trágicamente es que se privilegió abajo por la curva roja, que la economía no se fuera tan abajo, pero se le dispararon los casos por este invento de la cuarentena fragmentada dinámica, ¿ya? Por frases tan poco felices como tomarse un cafecito, como el retorno seguro, como volver pronto a clase, etcétera. Bueno, los resultados son los resultados que tenemos hoy, ¿eh? Que en Santiago son dramáticos, pero que en Valparaíso igual son muy dramáticos en realidad, ¿eh? Y ahí las medidas de acción se han demorado más que incluso en Santiago, ¿eh? Por suerte ustedes tienen un alcalde que yo creo que lo hace bien, esa es mi opinión personal. ¿Por qué la autoridad tomó esta decisión de cuidar la economía antes que las personas? Bueno, yo creo que hay una frase, fíjense en la parte de abajo, Mario Marcel lo dice con claridad, ¿ya? Cada mes de medidas de contención le cuestan al país alrededor del 1% del PIB. Si me ayudan con los micrófonos, nos ayuda. Cada mes de medidas de cuarentena total le cuestan al país la caída del 1% del PIB. Esto asusta a nuestras autoridades que representan fundamentalmente los intereses de los empresarios, y por tanto ellos no iban a querer que hubiera caídas del 1% del PIB. Y en ese sentido, entonces, iban a plantear este tema de las cuarentenas dinámicas, etcétera, y al final era no parar la producción, pero arriesgar a la gente. Y terminamos lo que estamos hoy, ¿no? Entonces, la discusión de fondo, que evidentemente le pega al presupuesto, porque el presupuesto es gasto fiscal, ¿ya? Es cuántos recursos gastar y cómo financiar ese gasto que generan estas medidas para que la gente esté cuarentenada y mayores recursos para salud, ¿ya? La discusión que hay hoy día respecto a cuánto gastar ha superado un primer límite que quiso poner Briones, ¿ya? Briones, cuando Chile llevaba gastado del orden de 3.000 millones de dólares, ¿ya? Dijo que ese era el límite del gasto, que Chile no era Suiza y que no podíamos gastar más, ¿ya? Sin atender a cómo iba creciendo el tema de la pandemia, ¿ya? Hoy día, y esto es la última información que hay de la reunión de anoche, una reunión que hubo 7, 8 de la noche, entre 3 ministros y dirigentes de parte de la oposición, se está avanzando un número que está en el punto medio entre lo que decía el exministro de Piñera, Larraín, que debían gastarse 8.000 millones de dólares, y lo que se planteó por parte de los economistas que convocó el Colegio Médico, que eran 12.000 millones de dólares. Entonces, el punto medio, el gobierno está diciendo, mira, estamos dispuestos a gastar 10.000 millones de dólares. Ahora, lo que sucede es que si uno desagrega esa cifra, los 10.000 millones de dólares, solo 3.000 millones van a ir a las familias. En la propuesta del gobierno, los trascendidos que hay acá, esto es lo que sale hoy día en la prensa, en el Mercurio, y también en la Tercera,
De los 10.000, 3.000 solamente irían a la familia y 7.000 irían a preocuparse más bien de la economía del país, del modelo, ¿ya? Y no de las familias, ¿no? Esto en un horizonte de 20 meses, ¿no? Las propuestas que tenía el propio grupo economista del Colegio Médico, que es bien variopinto, va desde Edwards hasta la Claudia Sangüesa, que es del tiempo, ya, planteaba un gasto de 12.000 millones de dólares y todo yendo a las familias, ¿no? Para que tuvieran un ingreso que le permitiera subsistir sin problemas por largos meses, ¿ya? De hecho, la última propuesta que han hecho los partidos de la oposición, o parte de ellos, es que debiera financiarse a cada familia con un aporte de 451.000 pesos para una familia promedio de 4 personas. Eso lo pone en el límite sobre la línea de la pobreza. Lo que está proponiendo el gobierno es bien distinto, es una propuesta de 351.000 pesos aproximadamente, que lo pone no sobre lo pone por debajo de la línea de la pobreza, pero lo pone por encima levemente de la extrema pobreza, ¿ya? Y eso en un horizonte más corto de tiempo, ¿eh? Entonces, hoy día hay una decisión que sobrepasa lo que primero quiso frenar el ministro, un gasto superior a 8.000 millones de dólares, un gasto del orden de 10.000 es lo que está planteando el gobierno. Esa discusión no es una discusión cerrada. Recuerden que el gobierno le puso como plazo a esta mesa, esta mesa para el acuerdo, llegar hasta el viernes, ojalá que no caigan en esa presión de plazos la oposición, ¿ya? O parte de la oposición. Y si es necesario seguir conversando, se seguirá conversando, pero lo importante es lograr ese apoyo de mayor cuantía para las familias. Entonces, el rango de gasto hoy día va entre 10.000 y 18.000 millones de dólares. El tema es cómo financiamos ese quantum de dólares, digamos, ¿ya? Y ahí hay una discusión abierta. Las fuentes de financiamiento son de distinta naturaleza. Una puede ser con mayor deuda fiscal, vamos a ver si eso es posible. Otra es fondos soberanos, ¿ya? Son ahorros. Otra reasignando gasto, que es lo que estamos sufriendo hoy día en los distintos servicios en los que ustedes laboran. Y otro es con recortes presupuestarios, digamos que es lo que viene de aquí para adelante, con el presupuesto base cero ajustado. Bueno, pero hay otra fuente de financiamiento alternativo, ¿ya? Que es el tema de los impuestos a los súper ricos, ¿no? O sea, aquí no solo tendríamos que echar mano al tema fiscal, sino que uno pudiera decir, oye, aquí hay gente que se ha beneficiado enormemente con este modelo, se ha hecho mucho más rico de lo que partió, ¿ya? Y por tanto ellos debieran ponerse en esta crisis. O sea, hay fuentes de financiamiento alternativo que hoy día no tienen mucho con la palestra, bueno, por razones muy obvias. O sea, ustedes entenderán que Luxig, que el mayor de los super ricos de Chile, la familia Luxig tiene como 15.000 millones de dólares, ¿ya? De stock de riqueza, y él es dueño del Canal 13, y él es dueño del Canal 13 no porque gane plata con el Canal 13, gana plata por la otra empresa, sino que el Canal 13 genera un influjo ideológico. Él hace contención de información, pone en la palestra lo que a él le interesa, y por supuesto temas como el impuesto a los super ricos, que lo graba él, no le va a dar cabida. Otro caso es el señor Sayé. El señor Sayé es dueño de Copesa, entre ellos La Tercera, Radio Duna, otro. Y por supuesto ellos le van a dar cabida a esto, le van a dar más cabida a lo otro que no nos toca a ellos. O toca al fisco, a sus ahorros o la deuda, pero no toca a los super ricos, ¿ya? Porque, bueno, ellos tienen estos medios, también Sayé pierde plata, o La Tercera efectivamente pierde plata, pero no la tiene para ganar plata, la tiene para ganar poder, influencia, ¿ya? Hay que atender antes que entrar a revisar estos fondos de esta fuente de financiamiento, atender a por qué el gobierno se empeña en gastar poco dinero y con fuentes que no afectan al empresariado. Una primera razón que tiene que ver con razón ideológica es que este es un gobierno de corte de derecha y neoliberal, ¿ya? No solo la derecha es neoliberal, el centro de derecha, aparte de la concertación, también es neoliberal, así que eso ha quedado claro, ¿ya? Y los pilares sobre los cuales se levanta esta concepción neoliberal es 1, reducción del Estado, 2, recorte de los impuestos, y 3, desregulación de los mercados. O sea, que los empresarios pueden hacer lo que quieran, sin mucha reglamentación ambiental, sindical, etc. Adicionalmente, hay otro componente que es importante y muy importante, yo creo que los funcionarios y funcionarias públicas comprendan, porque cuando nosotros elaboramos el presupuesto fiscal, y cuando nosotros elaboramos el presupuesto estamos diciendo, bueno, cuánta plata va a ir a tal ministerio, a tal servicio, etcétera, a tales programas, ¿ya? Eso se diseña sobre la base de una relación entre el ingreso y el gasto país, el fisco, fundamentalmente, ¿ya? Y los
autoridades de gobiernos de Chile y de otros países definen ex ante cuál va a ser su nivel de déficit, de superávit o de equilibrio fiscal, ¿ya? Si van a gastar más de lo que les ingresa, si van a gastar menos de lo que les ingresa, o si van a gastar en equilibrio con lo que les ingresa. En Chile tenemos una cosa que se llama el balance estructural, la política de balance estructural, que los gastos se definen no en función de los ingresos del año, sino que los ingresos de mediano plazo, tanto del cobre como del PIB, ¿ya? Y este gobierno se ha autoimpuesto como medida terminar el año 2022 con un déficit de un 2%, ¿ya? Esto es una medida autoimpuesta que está muy por debajo de los déficits que tienen los países europeos, el propio país de Estados Unidos, ¿ya? Pero nosotros, más papistas que el Papa, nos ponemos una meta muy acotada de gasto para terminar con un gasto que nos deje bien parados como buen alumno del imperio, ¿ya? Y de las transnacionales y de las clasificadoras de riesgo, y nos ponemos un muy exigente 2% para el 2022. La autoridad aún no se ha pronunciado si va a realizar esta meta. Que la autoridad mantenga esta meta significa un apriete de cinturón progresivo para las arcas fiscales, para los ministerios, para los servicios donde ustedes laboran. Por lo tanto, seguirle la pista al debate del déficit estructural es un indicador muy importante para ustedes, ¿ya? Como este año el gasto se ha disparado, la autoridad se ha propuesto, y se había propuesto hasta ahora, ir recortando el equivalente a un 0,5% del PIB cada año, ¿ya? Fíjense que si la autoridad no vería esto, el próximo año el recorte del gasto fiscal debería ser de 8 puntos porcentuales, súper alto, ¿ya? Y por tanto hay que estar atento a esto que yo le estaba diciendo, el déficit estructural, ¿ya? Si uno compara la proyección de ingresos que había para este año, proyección de ingresos que se hizo antes de la pandemia, se esperaba que Chile tuviera un incremento de un 4,5% para el 2020, ¿ya? Y la realidad dice que la caída va a ser de un 12% y más hasta alto, ¿ya? Por tanto, cuando usted tiene déficit, no solo es porque usted tiene mayor gasto, sino que a veces porque caen los ingresos, ¿ya? Y aquí los ingresos van a caer importantemente, ¿ya? Cuando uno elabora presupuesto, no es llegar y recortar cualquier partida, porque hay partidas que son de gastos permanentes que están ancladas en ciertas leyes que usted no puede recortar. Entonces, si usted quiere recortar, va a tener que exacerbar el recorte en aquellas partidas que sí puede recortar, que son de leyes permanentes, ¿ya? Por ejemplo, las pensiones, claramente, son leyes permanentes, son gastos comprometidos que usted no va a recortar, salvo que salga una ley que le permita hacerlo, ¿ah? Que no, más bien tiene que ir a otras leyes. Y por eso, gastos corrientes, como el subtítulo 21, el subtítulo 22, son susceptibles de ser recortados. Y ahí es el cuidado que hay que tener, digamos, ¿no? Entonces, estoy explicando acá con esta lámina que ustedes tienen acá, que el gasto fiscal límite, el cuadro azul, que se fija para definir el presupuesto, que es lo que año a año el Ejecutivo manda al Parlamento como propuesta de gasto, ¿ya? Que discute inicialmente con sus ministerios, con sus respectivos servicios, ¿ya? Tiene en consideración lo que yo les decía antes, digamos, tiene en consideración la política macroeconómica, esta regla fiscal de déficit, ¿ya? Que considera el PIB tendencial en un horizonte de 10 años, el precio del cobre, digamos, también en un horizonte de mediano plazo, ¿ya? Y en función de eso, de lo que proyecta como ingreso de mediano plazo, dice yo voy a gastar tanto, ¿ya? Fíjense lo siguiente, si yo veo la variación del gasto público en los distintos años, el presupuesto desde el 2004 en adelante, o sea, en la última década y media, la variación real de presupuesto más baja es la del 2020. Y esto se definió antes de la crisis sanitaria. Este gobierno ya venía recortando, ya venía achicando el Estado, porque está en su dogma, está en su credo, ¿ya? Entonces, la variación real del gasto público para el 2020 fue proyectada en un 3%, muy por debajo a todas las variaciones anteriores, ¿ya? Muy por debajo a todas las variaciones anteriores, ¿no? Fíjense ustedes que el 2009, vean ustedes, el 2009 se dispara la variación de los, porque estuvo la crisis del 2008, y ahí fue al 16,5%, ¿ya? Entonces, nosotros veníamos presenciando una intención política de este gobierno ante la crisis sanitaria, porque esto se sancionó el año pasado, ¿ya? Que la variación del gasto público fuera un 3%, si ustedes siguen todas las barras, la más baja de los últimos 15 años, eso ya venía de antes.
Entonces, este año, donde se nos están recortando sucesivamente a los ministerios de los servicios recortes, ya veníamos con un incremental muy bajo. Y sobre eso se están recortando platas, ¿ya? Lo que tenemos acá es la tasa de variación del gasto público, ¿ya? Que si ustedes comparan el PIC del 2008, ¿ya? Es de un 16%, y si comparan el PIC del 2020, pretendían que fuera solamente hasta un 10%. O sea, en la crisis del 2008, que fue una crisis muy reducida comparada con esta y no se estaban perdiendo vidas, se estuvo dispuesto a gastar mucho más que ahora, que está en una crisis. O sea, esto denota el fundamentalismo ideológico en la autoridad económica de este país y la autoridad política de este país, ¿ya? Es una crisis mucho mayor, con muchos muertos. Se están poniendo un techo de gasto muy por debajo de lo que nos pusieron en una crisis financiera sin muertos, como fue la del 2008, que muchos de ustedes quizás ni recuerdan esa crisis. Pero esta crisis de ahora no la va a olvidar nadie, jamás, ¿ya? Chile tiene espacio para tomar deuda. Estábamos hablando de cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento, porque no solo cabe recortarle al sector público. Antes de hacer eso uno podría hacer muchas cosas, por ejemplo, tomar deuda. Yo estaba ya diciendo que Chile tenía espacio para tomar deuda. Veamos, si comparamos Chile en la región, Chile tiene como porcentaje del PIB una deuda bastante baja, el 27,9%, es tan baja como la de Perú, pero si lo compara con los otros países, con Ecuador es casi el doble, Colombia es el doble, México está también sobre el doble de lo que tiene Chile como deuda en su PIB, Uruguay mucho más que decía Argentina y Brasil. O sea, Chile tiene mucho espacio para tomar deuda comparado con lo de la región. Y si nos comparamos con la OCDE, del Club de los Ricos, Chile es el tercer país menos endeudado de la OCDE en relación a su Producto Interno Bruto, ¿ya? O sea, vean ustedes, Francia, España están entre el 90 y el 100% de endeudamiento en relación a su PIB. Chile solo tiene un 28%. O sea, Chile tiene mucho espacio, ya mirado desde la región o mirado desde el Club de los Ricos de la OCDE, como para endeudarse, ¿ya? Esta lámina les indica el nivel de tasa de interés comparado con la región. Chile, con su clasificación de riesgo, y Perú tienen niveles de intereses bajísimos, ¿ya? Por tanto, hoy día tú te podrías endeudar porque tienes espacio y tienes muy buena tasa de interés. Si la comparan con la de Brasil, por ejemplo, están mucho más altas esas tasas en verde, ¿ya? México o Colombia son tasas mucho más altas las de arriba. En cambio, Chile, también Perú, tienen tasas mucho más bajas. O sea, hoy día el endeudamiento es un camino válido antes de los recortes de los programas sociales o de los presupuestos de gasto corriente del sector público. Los ahorros también son un camino. Lo que tenemos en este gráfico son el nivel de ahorro que tiene Chile hoy día en instrumentos financieros llamados fondos soberanos, que están puestos afuera. En verde nosotros tenemos el Fondo de Estabilidad Económico-Social. A marzo teníamos 12.000 millones de dólares en eso, y el Fondo de Reserva de Pensiones en amarillo teníamos 10.000 millones. O sea, Chile tiene enormes fondos de ahorros que podría echar manos a ellos, porque cuando nosotros en años anteriores alegábamos de que teníamos que tener mejores reajustes, que había que invertir más en salud, en educación, en pensiones, etcétera, se nos dijo, por gobiernos de derecha y la Concertación, que no fue muy distinto en su administración económica, digámoslo con claridad, se nos dijo que había que ahorrar en tiempos de vacas gordas para tiempos de vacas flacas. Y por eso nos mantuvieron el cinturón apretado, aún en el periodo del superciclo del cobre, cuando Chile estaba entrando mucha plata, porque estábamos engordando estos fondos. Y nos dijeron que en tiempo de vacas flacas iban a ser usados. Hoy día estamos en algo que es mucho peor que vacas flacas, no solo es una crisis económica, es una crisis sanitaria muy grave, ¿ya? Y no se ha echado mano a estos fondos, ¿ya? La propuesta justamente de los economistas que convocó el Colegio Médico dice que gastémonos todo este fondo, el fondo de la barra verde, el Fondo Económico Social, y destinémonos a las familias. Destinemos eso para que las familias efectivamente puedan hacer una cuarentena como corresponde, ¿ya? Si uno compara el nivel de ahorro de Chile con los otros países de la región, México, Perú, Colombia, van a ver que Chile tiene 12 más 9, tiene del orden de 22.000 millones de dólares de fondos de ahorro. México tiene menos de la mitad de eso, Perú un cuarto, Colombia mucho menos y Panamá mucho menos. Y otros países ni siquiera cuentan con ahorro. O sea, Chile no solo puede tener espacio para endeudarse, también tiene espacio para echar mano a sus ahorros, ¿ya? Antes que estar recortando gastos en el sector público, ¿ya? Pero lo que hemos asistido son justamente estos recortes. Ya hubo un primer recorte en marzo de 458 millones de dólares que afectó a la mayoría de los servicios públicos, y después un segundo recorte por 2.000 millones de dólares, ¿ya? Y en Hacienda se está estudiando la posibilidad eventual de un tercer recorte, ¿ya?
Esos recortes nos golpearon en distintos ítems. En gasto en personal se recortaron 192 millones de dólares. En gasto en personal es subtítulo 21 fundamentalmente. Aquí hemos asistido a recortes en horas extraordinarias, en viáticos, ¿ya? En contención de personal, aquí se va a validar el 2x1 más adelante, ¿ya? En tema del traspaso de los honorarios, ya la gente honorario que se está pasando inicialmente líquido a líquido, luego bruto a bruto, finalmente van a proponerle grados más bajos y por tanto ni siquiera probablemente le equiparen el bruto a bruto. Gasto, bienes y servicios de consumo también tenemos un importante recorte, 148 millones de dólares, que los bienes y servicios para hacer nuestro trabajo van a estar ahora más precarizados y por tanto va a ser más difícil contar con eso. ¿Qué decir en inversión? La inversión cae fuertemente, ustedes ven la penúltima línea, 642 millones. Las transferencias tienen que ver con los programas que ustedes ejecutan, son programas que van a la ciudadanía, también tienen fuertes recortes. Eso en este año. Y aquí está el famoso presupuesto base cero, ¿ya? El presupuesto base cero es un disfraz. El presupuesto base cero es una mecánica, una metodología que ya viene desde la década de los 70 en el mundo y es con la punta de lanza con que la derecha ha tratado de justificar la reducción del Estado, ¿ya? Y ellos tratan de reducir el Estado para tener más espacio en el mercado, para tener menos pagos de impuestos y para regular los mercados. Entonces, esta es una metodología que viene desde muchos años atrás, que hoy día Chile la impulsa aprovechándose de la crisis sanitaria, ¿ya? Y que en términos teóricos, si uno tomara la literalidad del nombre, presupuesto base cero, es como partir todo de cero, ¿ya? Y revisar cada partida y justificar cada partida. Eso en términos teóricos, en términos reales, la intención no puede materializarse plenamente porque hay una serie de gastos que son permanentes, que están anclados en leyes que no puede desconocer, ¿ya? Y por tanto, cuando hay una mirada panorámica de esto, lo que se ve como promedio es que del total del presupuesto de la nación, un 70% corresponde a leyes permanentes y del orden de un 30%, poco menos de un tercio, es susceptible de recortar, susceptible de aplicar el presupuesto base cero. Y entonces el gobierno lo que ha hecho es que ha enviado un marco presupuestario, ¿ya?, con rebaja entre un 10 y un 20% a cada uno de sus servicios, ¿ya? Y no lo deja ir más allá, porque el propio software que le están entregando a sus servicios, de estos tres escenarios. Hay un escenario de un 90% de lo entregado el año anterior, de un 85% y de un 80%, ¿ya? Y de hecho lo que se plantea es que en subtítulo 21, por ejemplo, respecto a la votación no puede ir más allá de la votación que había a diciembre de 2019, ¿ya? Incluso los primeros meses del 2020 no se están considerando, o sea, ahí hay un problema. O sea, si es que uno tomara literal eso, habría que entenderlo como reducción de dotación. Hay que ver cómo se está haciendo esa discusión, no es un tema menor. La lámina que yo presento acá, bueno, es que Matías Acevedo, el director de presupuesto actual, ¿ya?, que es la persona con quien nosotros negociamos en la mesa en reporte del sector público, ¿ya?, ha dicho que esto es de carácter estructural. Esta es una aclaración que hizo a mitad del mes pasado en el Mercurio. O sea, esto ellos pretenden que llegue para quedarse, ¿ya? Este es un recorte que viene a jibarizar, a reducir el Estado. Y reducir el Estado no solo es afectar a los funcionarios públicos y funcionarias públicas, sino que es desconocer, borrar las conquistas del movimiento popular que se expresan en los programas que están, que se brindan desde los servicios, ¿no? Es desconocer esas conquistas sociales y borrarlas y eliminarlas. Aquí ya está esto. En mayor detalle del presupuesto base cero está en la circular 21. Yo puse un par de cosas ahí que ratifican lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Pero si alguien quiere ahondar en esto, en esta circular que es de mediados de mayo de este año, ¿ya? Aquí lo que yo he agregado son las etapas para este año, ¿ya? Porque decíamos que las instrucciones para la formulación presupuestaria están el 11 de mayo, ya desde el 11 de mayo se envía el presupuesto base cero con instrucciones de formulación para el presupuesto del 2021, ¿ya? Desde el Ministerio de Hacienda a cada uno de los ministerios y servicios, ¿ya? La preparación del proyecto del presupuesto a nivel institucional para cada servicio, o sea, en esto, ustedes donde elaboran esto ya se estuvo trabajando, y se tiene que haber entregado el primer pimponeo, digamos, la primera propuesta, dentro del marco que propuso Hacienda, el 5 de junio, debe haberse entregado, que es la formulación del proyecto de presupuesto por cada uno de los organismos del sector público.
lo tienen que hacer todas las instituciones del sector público, ¿ya? Y ahí se inicia una discusión presupuestaria a nivel de servicios con la DIPRES, ¿ya? Ahí está el calendario, no voy a entrar en mayor detalle, pero esto va a quedar a disposición de ustedes, por tanto, ustedes podrán verlo, ¿ah? Y este proceso, ¿ya?, que influye este recorte, que, insisto, desde el 2021 hacia adelante como ejecución, pero se discute este año, se empieza a ejecutar el próximo, ¿ya? Tiene como fecha límite el 30 de septiembre, cuando el presidente tiene que ingresarlo al Congreso Nacional, ¿ya? Y ahí el Congreso Nacional tiene un par de meses para estarlo discutiendo, ¿ya? Porque tiene que, al 30 de noviembre ya, estar zanjado. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay acuerdo en el Parlamento? Bueno, la Constitución define que si no hay acuerdo, rige la propuesta del Ejecutivo. Sí, incluso las mejores que se puedan haber hecho en el Parlamento, por tanto, ahí están medios compelidos a construir finalmente el acuerdo, ¿ya? Bueno, pero como fuente de financiamiento decíamos que sí, había la posibilidad de deuda, pero ojo que la deuda hay que pagarla. Cuando uno toma deuda es una cosa que nos va a llevar a una apriete de cinturón mañana, por tanto, solo deuda no es lo más recomendable, ¿ya? Decíamos también echar mano a los ahorros, perfecto, ese es un mecanismo, Chile tiene ahorro, comerse todos los ahorros parece tampoco ser lo más recomendable, pero tanto el tema de la deuda como echar mano a los ahorros no solo no es plenamente recomendable, por lo menos en términos absolutos, sino que es lo menos justo, digamos, ¿ah? Porque el esfuerzo de los chilenos, de todos nosotros, de todas las sociedades, que tendríamos que pagar la situación de la pandemia, cuando podría ser perfectamente posible que este esfuerzo colaboren con ellos los que tratan de solo colaborar simbólicamente cuando están en la Teletón y aparecen en televisión, como los generosos y los dadivosos, digamos, igual que ahora que andan comprando ventiladores mecánicos, etcétera, ¿ya? Y cuando se habla de pagar impuestos, lo niegan, digamos. Entonces, la caridad, propio de este conservadurismo nuestro, móvil, oligárquico, es lo que acá se expresa. Entonces nosotros estamos diciendo, no, bueno, que haya un impuesto a los súper ricos. Se define por súper ricos aquellos que tienen un stock de riqueza de 5 millones de dólares hacia arriba. Esto es equivalente a tener del orden de 50 departamentos en un lugar céntrico de acá de Santiago, un lugar caro de Santiago, para que tengan una idea. O sea, solo los que tengan ese nivel de stock de riqueza serían grabados con un 2,5% de ese stock de riqueza. Este no es un impuesto a las empresas, es un impuesto a las familias ricas, ¿ya? Cuando yo grabo a las empresas, lo que grabo es la utilidad de esas empresas. No estamos recomendando eso porque entendemos que en una situación de crisis económica, grabar a las empresas podría ralentizar la salida de una recesión. Entonces, antes que eso, que en su momento, por supuesto que ahora hay que discutirlo, apuntemos a grabar el stock de riqueza. Cuando estamos diciendo el stock de riqueza, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo, bueno, las propiedades que poseen, los aviones que poseen, los helicópteros que poseen, las inversiones que poseen, las acciones que poseen, los bonos que poseen, etcétera, etcétera, etcétera. Estas familias tienen ese nivel de riqueza, y si grabamos ese nivel de riqueza podríamos recaudar, diciendo, como le decía, del orden de 6.000 millones de dólares. El doble de lo que la autoridad propuso ayer gastar en las familias, que propuso ayer gastar 3.000. Y esto podría no salir un peso de los 6.000 millones, sino que saldría de los bolsillos más ricos. Y ellos no lo harían ni siquiera más pobres, seguirían siendo los super ricos de este país. ¿Sí? Esto del grabar el patrimonio, el stock de riqueza de la familia, aparece como algo un poco utópico, un poco lejano, porque nosotros somos víctimas de tal influjo ideológico de las clases dominantes que no está en nuestro sentido común que eso pueda grabar el stock de riqueza. Pero déjenme decirle que si uno revisa una lámina de Ramón López y Gino Sturla, que yo he tomado la propuesta de ellos, que son académicos de la Chile, muy prestigiados, ¿ya? Y uno revisa si esto existe en el mundo. Bueno, vean ustedes, pues Francia recauda el equivalente a un 3,8% del PIB, del Producto Interno Bruto, por el impuesto a los más ricos, impuestos patrimoniales. Bélgica, sobre 3, Argentina, sobre 2,5, España, sobre 2, Uruguay, sobre 2. La diferencia entre líneas en barras gris y azul es porque el patrimonio yo lo puedo agregar en patrimonio clásico, que es la tenencia de los activos más tangibles, tierra, propiedades, aviones, decía yo, etcétera, y el impuesto patrimonio no tradicional, que serían ya más bien activos financieros, acciones, bonos, ¿ya? Ese tipo de cosas. Pero aquí estamos proponiendo un impuesto a la riqueza global, tanto tradicional como no tradicional, de esta familia. Y lo que yo estoy mostrando en esta lámina es que esto existe en el mundo. De hecho, en el propio Chile existe un nivel de impuesto al stock de riqueza
cuando usted hace pago de contribuciones, lo que le corresponde hacer pago de contribuciones, es un pago a la tenencia de bienes, ¿no? Pero en Chile es súper marginal, digamos, no llega al 1%. Este impuesto a los súper ricos, si lo mezclamos con un poco de deuda, digamos que si tomamos deuda por 5.000 millones de dólares, gastamos Fondo Económico Social no en su totalidad, sino que cerca de la mitad, por 5.000 millones, y grabamos a los súper ricos con un 2,5%, bueno, podríamos dar un apoyo contundente a 4 millones de las familias más pobres de nuestro país, asegurándole un ingreso equivalente al salario mínimo por 6 meses. Eso nos llevaría del orden de 12.000 millones de dólares. Y como estábamos hablando de 15.000, con este mix de 5 y 5 mil millones de dólares, podríamos destinar 3.000 millones de dólares también a las mini pymes, ¿ya? Y eso podría viabilizar una economía menos golpeada desde el punto de vista de la recesión y podría asegurar que la gente pudiera hacer su cuarentena. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer su cuarentena, pero en realidad si un tercio de la población económicamente activa de nuestro país se gana el pan a diario, yo no puedo condenarlo al hambre diciéndole que se queden encerrados en sus casas. Eso o sea, es inconcebible. Si yo no quiero darle comer a mi hijo, yo salgo a la calle y así me contagio, no voy a arriesgar a mi familia. Y eso es entendible. Entonces, por supuesto que la gente debe quedarse en su casa, pero es responsabilidad del Estado ver cómo se alimenta esa gente cuando no tiene recursos propios. Hay otro debate que no es menor, que es el tema de que deben salvarse las grandes empresas. Ya hay propuestas de eso en un escrito de Briones, que ha sido muy ágil en esto, por supuesto, ¿ya? Y de hecho en su propio escrito, que es una presentación que él hizo, está el tema de, como ejemplo, la TAM, ¿ya? Lo primero que queremos decir es que una cosa es salvar a las empresas y otra cosa es salvar a los dueños de las empresas, ¿ya? O sea, si el Estado va a meterse, no tiene que salvar a los dueños de las empresas, sino que salvar a las empresas. Eso significa que si va a poner plata allí, Chile, el Estado chileno, nosotros, la sociedad chilena, tiene que ser parte de la propiedad de esas empresas. Y si es parte de la propiedad de esas empresas, tiene que hacerse parte de la gestión de esas empresas, ¿ya? Con políticas que cuiden el medio ambiente, con políticas de trato hacia los trabajadores que sean las que corresponden, ¿ya? Y tiene que poner directores, ¿ya? En el directorio de esa empresa tiene que poner directores que representen los intereses de la sociedad del Estado chileno, ¿no? El caso de la TAN es un caso súper poco feliz, ¿eh? Porque, primero, es cierto que uno podría decir, sí, es dable que haya una línea aérea en Chile, porque Chile es un país con una geografía muy especial y por tanto requiere tener una conexión rápida a nivel local, pero bueno, ¿por qué LATAM? Podría ser Skype, podría ser Jetma, ¿ya? LATAM, el comportamiento de esta empresa, bueno, ha sido una empresa que ha tenido despidos de trabajadores. Hace poco tuvo una propuesta de incentivo al retiro que no le cumplió a sus trabajadores, ¿eh? Lo tuvieron que reclamar a estos trabajadores, etcétera, era más bien un engaño. Es una empresa que en estos días, los cuetos, cuando ya habían pedido acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos, que significa pedir la quiebra, y la piden en Estados Unidos porque LATAM no es una empresa chilena, es una empresa transnacional. Lo que tiene de chileno es que los cuetos, que son súper ricos acá en Chile, son dueños de un 20% de las acciones de LATAM, ¿ya? Y estos mismos cuetos, socios de Piñera en la propiedad de LATAM, cuando antes de que Piñera se deshiciera públicamente de ellas, ¿ya? Le acaban de devolver, hace un par de semanas, una deuda que tenían con la familia Piñera. Cuando están pero ellos de mutuo propio se apresuraron en pagarle a los Piñera su deuda. Este favor es bien escandaloso y bien poco explicable en realidad, ¿eh? Porque los favores se pagan contra favores después. Entonces, debería haberse una explicación que explica de que ellos corrieron a pagar esta deuda en particular cuando están gestionando la quiebra, que es para no pagar ninguna deuda y reorganizar la empresa, ¿eh? Y se la pagan justamente a la familia Piñera, ¿ya? Entonces, y el tema de salvar la empresa, bueno, habrá que verlo caso a caso, pero teniendo en consideración este tipo de cosas. Otro tipo de cosas que hay que tener en consideración es que sean empresas que no tengan sus recursos en paraísos fiscales evadiendo el pago de impuestos en Chile, ¿ya? Y conocemos muchas empresas de estas. Entonces hay un código de conducta donde le está diciendo, bueno, si voy a salvar empresas, veamos el código de conducta con que operaba esta empresa, ¿eh? Yo creo que la TAN está muy por debajo de cumplir ese código de conducta, ¿ya? Hay un tema del Banco Central, no me voy a referir a él por tiempo, ¿ya? Hay un tema de la canasta, digamos, que tiene un costo per cápita de 6.000 pesos como mucho, o sea, nada, es una miseria. Está el tema de este acuerdo social, que es un tema que yo he dicho antes, aquí los actores sociales es muy importante que estén atentos a esto. Cuando hay amarres por arriba, donde es licenciado, donde es desahuciada la participación del pueblo, y el pueblo va a participar
a través de sus organizaciones más activas, entre ellos ANEF, por supuesto, es muy peligroso. El primer puntapié de este acuerdo era la propuesta del Board de Insulsa, que en su capítulo 3 garantizaba la mantención del modelo, el rol fundamental de la empresa privada, el papel autónomo del Banco Central, que opera, en mi opinión, como un candado al modelo. Eso es lo que teníamos ahí. Luego el gobierno convoca esto, y lo convoca, fíjese, después que se le cae como castillo. No hay política sanitaria. Antes no había convocado un acuerdo. Cuando fracasan completamente, una vez más, para socializar las pérdidas y hacer pagar las pérdidas a todos y limpiarse un poco el maquillaje, como los únicos responsables, convocan a la oposición. Entonces, aquí es importante que los actores sociales incidan en estos debates, antepongan también sus intereses, que son los intereses de las mayorías, y estén presentes en esta discusión. Finalmente, lo que tenemos aquí, esto es una toma de Santiago, pero podría ser perfectamente la toma de Cerro de Valparaíso si le cambiáramos la pendiente, la gente saliendo a las calles por hambre, porque no recibe la atención que corresponde de parte del Estado en una situación tan grave como la crisis sanitaria. Yo lo dejo hasta ahí para que tengamos tiempo para conversar. Nabel o Amori, las dejo a ustedes. Bueno, agradecerte, por supuesto, Manuel, esta tremenda exposición del día de hoy. Vamos a tratar de que se puedan producir las preguntas y respuestas necesarias. No sé si hay hay varias cosas que están ahí, que tú has planteado y que nos obligan a tomarnos mucho más en serio el análisis y el debate respecto de lo que nuestras jefaturas en cada uno de los servicios han estado levantando como propuestas presupuestarias. Eso obliga a que dirigentes y dirigentes en cada uno de los servicios tengamos una mirada mucho más proactiva respecto a este tema, de mayor análisis, de mayor profundidad, de tomarnos en serio que la problemática presupuestaria también es estructural y que no solamente está referida a aquellas materias que dicen relación con el reajuste, ¿verdad?, o con los aumentos salariales, sino que están directamente relacionadas con la mirada que tenemos de Estado y de sociedad. Entonces, a partir de eso, creo también necesario que las dudas que puedan surgir de esta discusión, yo tengo muchas, las iré planteando, no sé si hoy día, pero las iré estableciendo, pero para darle el pase a los compañeros, para que se les habiliten los micrófonos. A través del chat no hay hasta ahora mayores preguntas más que comentarios. No sé si hay algún compañero o compañera que quiera hacer alguna consulta, Manuel, que haya alguna cosa que no me ha quedado clara. Vamos atentos. Tengo una consulta, ¿Alexis? Sí, Antinao. Ya. Dele, oye, compañero. primero agradecer el casarse con una opinión política respecto de lo que nosotros debiéramos hacer como gremio. De hecho, yo participé también, vi la primera charla que se hizo en Santiago, o sea, desde Santiago, y de hecho ahí no alcanzamos a entrar en algún debate, pero justamente la primera frase que dice el compañero, y que tiene que ver con que lo que determina el presupuesto son las bases ideológicas y políticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto, también debemos hablar del tema político como ANEF, y yo me refiero, digamos, y no solamente como ANEF, sino que todos los gremios, una cuestión que hemos dejado bastante de lado. Crisis mundial. ¿Qué implicancias podría tener esto a nivel mundial? Ya se está hablando de que hay mucha cercanía con la crisis del 29, hay similitudes con respecto a eso. Eso solamente. ¿Algún otro compañero que tenga alguna consulta? Tratar de ocupar menos tiempo a hacer la consulta. Carolina parece, ¿no? ¿No? Ya. ¿Alguna otra consulta? Manuel, yo quiero hacerte un par de consultas que dicen relación primero con las etapas de la presentación de este proyecto, para que quede claro y absolutamente claro para todos. Las presentaciones hoy día están, entiendo, revisándose técnicamente las propuestas de los servicios a propósito del presupuesto para el próximo año.
pero de no haber acuerdo en el Parlamento, lo que operaría es la propuesta que entregue el gobierno. Eso es una cosa. Y lo segundo es que pudieses profundizar un poquito más respecto del impuesto a los súper ricos, cómo debiese operar y cuánto efectivamente es lo que se podría corregir. Tú dices que podríamos acceder a una cantidad de familias con una canasta de 400.000 pesos, que pudiese profundizar un poquito más en eso, si fuera posible, para poder tener más elementos para esa propuesta. No sé si hay otro compañero o compañera, ¿no? Manuel. Ya, saludo al hijo de la Carolina y que lo veo, los niños ahí apuntando. Mira, oye, tremenda pregunta, Lantina, cortita, pero tremenda pregunta, la crisis mundial, digamos. A ver, ciertamente, ustedes deben haber escuchado que esta pandemia es tan grave o más de lo que fue la gripe española, ¿cierto? De principio del siglo pasado, ¿ya? Pero tiene una diferencia que no es menor, y es que a principios del siglo pasado las comunicaciones no eran las que hay hoy día, entonces la expansión de la gripe española fue muy lenta, ¿ya? O sea, para que pasara de un país a otro país o de un continente a otro continente pasaba más de un año, ¿no? Esta pandemia nuestra, por el tema de la globalización, usted toma un avión hoy día y el mismo hoy día está en Europa o está en Estados Unidos, entonces imagínese la velocidad de contagio, ¿ya? Entonces, esta crisis es planetaria, casi online, ¿ya? Es muy rápido el contagio y muy masivo, ¿ya? Ahí hay varias cosas que fijarse. Los países que tienen modelos con economías de no mercado, con economías más planificadas, han sido capaces de, porque tienen sistemas de salud más robustos, tienen sistemas de pensiones, tienen sistemas de ayuda social muy distintos a las economías de mercado que dejan a la libre, a la suerte de los más pobres, han sido capaces de contener y salir muy rápido de la pandemia, ¿eh? O sea, sus niveles de mortalidad, sus niveles de atención a salud son muy distintos. O sea, acá hay un tema que es bien significativo. Esta mirada más de economía política, más planetaria, más mundial, deja varias lecciones. Primero, que aquellos que siempre nos dijeron que el capital tenía que ser reconocido mejor que el trabajo, porque el capital es el que genera la riqueza y no es el trabajo el que genera la riqueza, por lo tanto, eso justificaría que el capital sea retribuido, sea rentado más alto que el trabajo. Cuando se producen las cuarentenas, se desesperan porque en realidad queda demostrado que el que genera valor y riqueza no es el capital. El capital, si no están los trabajadores allí, no se genera, no se produce valor, mayor valor, ¿ya? Es un capital muerto sin la generación de valor que imprimen los trabajadores cuando hacen andar las máquinas, ¿ya? Entonces, de allí la desesperación de ellos de soltar las cuarentenas, de tener solo cuarentenas fragmentarias, de volver rápido, volvamos a la normalidad, primero tirando al ejército a los trabajadores públicos para que operara como efecto de demostración y después tirar a los trabajadores del sector privado, porque no se estaba generando riqueza, no se estaba generando el valor que solo generan los trabajadores y las trabajadoras, no lo genera el capital. Por tanto, esta distribución injusta, donde se le renta más al capital que al trabajador, no tiene ninguna justificación. Ha quedado demostrado que el que genera riqueza es el trabajo del hombre, de la persona, la mujer y el hombre, no el capital. Eso es súper sintomático, ¿ya? Otro elemento que ha quedado demostrado con esto es que el modelo neoliberal no nos ayuda a tener una vida digna, decente, en condiciones normales, me refiero sin crisis sanitaria, y en crisis sanitaria, ¿qué decir, digamos? El modelo neoliberal lo que hace, y el propio Macron en Francia declaró, Macron es un neoliberal, declaró que en realidad se había cometido un error en desmantelar los sistemas de salud pública al recortar las platas públicas a salud. Eso es la concepción neoliberal, que es una concepción mundial que eso en todos los lugares, digamos, ¿ya? No solo en Chile lo hacen muy fuertemente también, ¿ya? Pero Macron reconoce ese error, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo se prueba que es un sistema que no ayuda a la humanidad en condiciones normales, y en condiciones de crisis sanitaria se denota que es un modelo nefasto para la gran mayoría de la población. Desmantela su salud, sus sistemas de salud cuando más lo requiere, ¿ya? Entonces,
esto de el mercado es para la ganancia, no es para la felicidad de la humanidad. Entonces, ahí hay otra lección muy importante, ¿ya? En economía mundial, lo que está en juego, y también esto opera en economía nacional a escala local, es cómo vamos, a qué normalidad vamos a volver. Es cierto que todos estamos un poco cansados de la cuarentena y todo, yo llevo mucho tiempo en cuarentena, pero no es que uno añore volver completamente a ese sistema global de normalidad. Yo añoro volver a ver a mis amigos, a mis hermanos, a mucha gente, digamos, y abrazarle, compartir con ellos, tomarme un vino con ellos, por supuesto, ¿ya? A mis otros hijos que no están en casa, sí, por supuesto, pero no me vendan el paquete completo, ¿ya? O sea, yo no añoro ni estoy alentando volver al neoliberalismo que nosotros estamos combatiendo, ¿ya? Así, la salida de esta crisis, y el gobierno está haciendo el esfuerzo con sectores que son de oposición, pero que no están por mayores transformaciones, de salir ayornando y manteniendo y salvaguardando el modelo, ¿ya? Y por tanto los sectores que representan al mundo de los trabajadores tendrán que impulsar transformaciones más radicales, porque este modelo se ha demostrado como un modelo nefasto, ¿ya? Y por tanto es hora de mandarlo al tacho de la basura de la historia, ¿ya? Pero es parte de un desafío mayor, o sea, aquí no solo es defender nuestras lucas en el bolsillo, es construir una sociedad distinta para nuestros hijos y para nuestros nietos, o sea, de eso también estamos hablando, ¿ya? En términos macroeconómicos, a nivel de escala mundial, sí, se prevé que, de hecho, las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional ya fueron más amplias que inicialmente el Banco Central en Chile decía que íbamos a caer este año un 2,5, pero el próximo íbamos a crecer a un 3,5, ¿ya? El Fondo Monetario dijo, no, mira, van a caer entre un 4,5 y un 5 este año, y el próximo van a subir un poco más a 3,5. Pero ya, como se ha profundizado la crisis, se estima que este año la economía chilena va a caer como un 7%, ¿ya? Eso no es una cifra menor, y entonces aquí viene la disputa de quién va a pagar el costo de esa caída de la economía, ¿ya? Por supuesto que los defensores del modelo, este gobierno empresarial, va a procurar que el costo lo paguemos nosotros, el mundo del trabajo, ¿ya? Y espero que los trabajadores estén a la altura y sean capaces de defender que el costo lo paguen los dueños del modelo, los que se benefician del modelo, que sean los empresarios. Entonces, ahí hay un tema bastante fuerte, y esto no solo viene en Chile, viene a escala mundial. Chile es un ejemplo extremo, el superlativo, el neoliberalismo, ¿no? Pero aquí hay una disputa mundial, digamos, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Y uno ve los casos más extremos de Bolsonaro, de Trump, etcétera, del tipo de medidas que están tomando. Entonces, la humanidad tendrá que sacar lecciones de esta crisis, dado que se me hace una pregunta a escala planetaria, respondo a escala planetaria, entender que el capitalismo, fíjense que hay otro ejemplo que es súper ilustrador. Cuando China ha avanzado respecto de una vacuna, China ha dicho algo que no ha tenido mucho eco, porque nosotros navegamos muy en la miopía. Ha dicho, va a ser una vacuna que va a ser concebida como bien de uso público, a diferencia de un bien de uso privado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capitalismo la investigación y la producción, también de fármacos, de vacunas, es generada por laboratorios privados y por tanto son bienes de uso privado y por tanto patentados, y para que usted acceda a esa vacuna tiene que pagar las 200 lucas que pudiera contener esa vacuna, y si no lo tiene no se va a vacunar, ¿ah? Salvo que el Estado ponga esa plata, que tampoco nuestro Estado está dado a eso. Pero si es considerado bien de uso público, entonces es de patente liberada, y el costo baja sustancialmente de acceso ahí a todo público, ¿ya? Entonces, en el capitalismo se produce para la ganancia, y en modelos distintos se produce para el bienestar de la humanidad. Entonces, a esa escala también hay que pensar, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar no solo en la cosa estrictamente gremial corporativa, sino que también tenemos que pensar como actores país, como ciudadanos, como constructores de un mundo distinto. Después está ahí la pregunta de Artina, bueno, la Mabel me pregunta, sí, a ver, en Chile, dado el carácter presidencialista de nuestro país, es el Ejecutivo el que tiene responsabilidad de elaborar el proyecto de presupuesto. Y ese proyecto de presupuesto se discute, bueno, primero en este espacio del Ejecutivo, como lo hemos conversado con los servicios, ¿ya? Y una vez que se arma eso, hasta fecha límite, el 30 de septiembre, se manda al Parlamento. En el Parlamento se arma una comisión mixta, 13 diputados, 13 senadores, se arma una comisión grande, se forman 5 subcomisiones, discuten por distintas áreas y van discutiendo ahí los distintos partidas, capítulos, ítems, etcétera, ¿ya?
y van avanzando con acuerdos y desacuerdos. Tienen que saber llegar a acuerdo al 30 de noviembre, porque si no llegan a acuerdo, ciertamente en algún momento hubo una crisis de gobierno a principios del siglo pasado por esta materia, o sea, no se llegó a acuerdo y se quedó un jaque, ¿ya? Entonces, eso está resuelto en la Constitución del 80, y como es la Constitución presidencialista, de una manera bastante lúcida para servir a las clases dominantes en esto, no queda un impasse, no queda un jaque, sino que se impone el proyecto original que presentó el presidente de la República si no hay acuerdo entre el Parlamento y el presidente. Entonces, el presidente paga una espada de Damocles sobre el Parlamento en esta materia, ¿ya? Porque incluso lo que se pudiera haber avanzado en la discusión parlamentaria se va a foja cero, porque si no hay acuerdo, se impone el proyecto original del presidente, que normalmente es más retardatario que lo que se produce en el Parlamento, porque el Parlamento es algo más permisivo respecto a las presiones del mundo social. La misma NEF, de repente va allí y habla con los parlamentarios, que no se haga tal recorte, etcétera, etcétera, y se va discutiendo, ¿ya? Entonces, en nuestra Constitución está contemplado que el Ejecutivo impone su posición si es que no hay un acuerdo con el Parlamento, ¿ya? Lo otro, el impuesto a los súper ricos. Bueno, lo primero a decir es que yo planteaba en la charla, esto no es un invento mío, y esto no es algo que no existe en el mundo, esto existe, ¿ya? O sea, si es cierto, a veces no es tan fácil grabar la tenencia de la riqueza, y lo otro es conmesurar esa tenencia de riqueza, ¿ya? Pero la experiencia nos indica que cuando estamos grabando a los súper ricos hay que irse bien arriba, ¿ya? Hay que evitar que esto pudiera permear a la clase media como impuesto, porque entonces genera mucha resistencia. Y los súper ricos siempre utilizan a la clase media y al pueblo como argumento para no hacer cosas que les perjudican a ellos estrictamente. Entonces aquí estamos yéndonos muy arriba, 5 millones de dólares en stock muy alto, es como tener 50 departamentos en Viña del Mar. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes posee 50 departamentos en Viña del Mar, ¿ya? De ahí para arriba estamos hablando de gente que tiene eso, hay gente que tiene muchísimo más que eso. Piñera, Lux, Mate, Ponce Perú, Angelini, etcétera, digamos, tienen muchísimo más. Y entonces estamos diciendo, bueno, cuantifiquemos el stock de riqueza que ellos tienen. Eso se puede hacer porque el impuesto interno, esto está capturado, digamos, por lo menos en buena parte. Sabemos el stock de riqueza que hay ahí, grabamos a esa gente. Aquí, la propuesta que ha entrado, hay una propuesta que entró desde la Carol Cariola hasta el Matías Walker, incluyendo gente del Frente Amplio, es de un impuesto por una sola vez, ni siquiera un flujo, sino que es por una vez para juntar esa plata e ir en ayuda de las familias más pobres, digamos, ¿eh? ¿Qué se requiere para esto? Estrictamente voluntad política. Estrictamente voluntad política. Este gobierno no va a tener esa voluntad política porque este es el gobierno de los superricos, sin ninguna duda. El mismo Piñera, el clan Piñera, la familia Piñera, posee un stock de riqueza de 3.000 millones de dólares. Y yo le estoy diciendo a usted que se entiende por súper rico al que tiene de 5 millones de dólares para arriba de stock de riqueza. La familia Piñera tiene 3.000 millones, o sea, ellos son súper ricos, ellos no se van a salir a la requisita, ¿ya? Ellos tienen que haber hecho gestiones para que le pagaran este préstamo los cuetos antes que se fueran a la quiebra. Es una cosa bien escandalosa, ¿ya? Y por tanto, voluntad política no hay. Entonces, estas cosas hay que forzarlas con la movilización de la ciudadanía. Uno dirá, sí, pero eso es bien difícil. Bueno, pero nosotros tuvimos un estallido social que logramos la oportunidad de echar abajo una constitución que por mucho tiempo se nos impuso, y eso fue por la movilización popular, digamos. Entonces, esto prueba que el mundo popular organizado y bien orientado y con cosas claras puede transformar la sociedad. Eso. Gracias, Manuel. Mira, estamos llegando ya al término, pero hay varias consultas. Yo no sé si nos puedes dar un par de minutos más, porque hay algunas otras consultas que en 5 minutos. Así que, rapidito, compañero Pablo. Pablo quería señalar algo. De todo lo que hemos escuchado, bueno, saludar a todos los que están ahí, agradecer a Manuel por la claridad de la exposición, pareciera ser cosas de puro sentido común. ¿Qué pasa con el presupuesto de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué carril va? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no han aparecido con una reducción? En todo lo que yo por lo menos he leído o he escuchado. ¿Es factible meter mano, digamos, sobre ese presupuesto? Y si fuera así, ¿hay cifras que son considerables? ¿Esa es la última? ¿No hay más preguntas, Mabel? No, esa pregunta. Ya, entonces vamos a cerrar con la pregunta de Pablo. Mira, Pablo, a ver, en este recorte de los 2.000 millones, el segundo recorte que yo les ilustraba en la charla, que les pegó a todos ustedes, que pegó fuerte en el subtítulo 21 y en el 22, y en inversiones y en transferencias,
Cuando se desagrega por ministerios, uno ve los recortes que va sufriendo distintos ministerios. Esta es una información que está en la página de Hacienda, o sea, si ustedes quieren ver, pueden meterse ahí. Entonces, uno va a ver ahí recortes, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda es un ministerio cuyo rol fundamental es ver viviendas para los sectores más postergados de nuestro país, digamos. Ellos sufren un recorte de sobre 600 millones de dólares, ¿ya? El MOP sufre un recorte de también una cantidad similar, una cifra cercana a los 700 millones de dólares, ¿ya? El Ministerio de Educación, ¿ya?, sufre un recorte del orden de 140 millones de dólares, ¿ya? En el segundo paquete de recortes, yo le decía que están evaluando un tercero, ¿ya? Y el Ministerio de Defensa sufre un recorte de 70 millones de dólares. Entonces, yo hablaba con Andim en la mañana, por ejemplo, y uno dice, bueno, aquí entonces se recortan más los libros que los tanques. O sea, hay una opción más por cuidar a sus propios custodios, ¿ya?, que recortar, que valorar la educación de nuestro hijo, que es lo que permite ir cerrando brecha en el mediano y largo plazo, ¿ya? Entonces, el recorte menor lo tenemos comparativamente ahí en defensa. Yo recordaba en otras charlas que Chile hace gastos en esta materia, por ejemplo. Día, lo que más se ha necesitado en salud son ventiladores mecánicos, ¿ya? Chile parte de esta crisis con muy pocos ventiladores mecánicos, luego viene Mañalich haciendo una serie de promesas de 1000 ventiladores en China, que finalmente no resultó que había ninguno en la práctica ahí, y le da espacio a la CPC para que se van a gloria por 170 ventiladores que compró. Pero Chile a fines del año pasado compró 2 fragatas en Australia. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia. 2 fragatas que tienen más de 30 años, son chatarra prácticamente, ¿ya? El precio que Chile pagó por estas 2 fragatas sumados son 70 millones de dólares, y si usted lleva esos 70 millones de dólares a ventiladores mecánicos, son del orden de 5.000 ventiladores mecánicos, ¿ya?, que Chile hoy día necesitaría más que nunca. Uno podría decir, bueno, pero es que el año pasado no sabíamos que íbamos a necesitar tantos ventiladores mecánicos. Claro que no sabíamos eso, pero sí sabíamos que era más importante salud que defensa. Chile no necesita fragata, Chile no necesita andarse equipando militarmente para andarle mostrando los dientes y tener un carácter belicoso en la región. Chile debe ser un país de paz que destine los recursos de las Fuerzas Armadas, los onerosos recursos que hay ahí, a las necesidades más urgentes de la población. Entonces, eso se puede hacer, habría que hacerlo. Yo creo que la NEF deberá plantear que antes que los recortes en materia presupuestaria, hoy por la emergencia, mañana con esta cosa del presupuesto base cero, debiéramos echar mano hoy a algo de deuda, a algo de los fondos, claramente un impuesto a los súper ricos, y si tuviera que recortarse algo, que partamos con los recortes de plata que no se requieren, como el tema de las Fuerzas Armadas, y después de eso empecemos a revisar otras cosas más superfluas. Pero hoy día se partió al revés. Hoy día se partió desde el principio, muy temprano, en marzo, con este recorte de 450 millones de dólares, después se amplió a 2.000 millones de dólares, ¿ya? Y cuando vemos el listado de los ministerios, uno de los ministerios que menos se recorta es defensa, ¿ya? Y cuando vemos gasto superfluo, lo primero que emerge es este gasto que yo estaba ejemplando con la fragata, ¿no? Bueno, nos pilla la hora. Yo agradezco la conversa que hemos tenido con ustedes, espero que sea un tema de reflexión para ustedes también, y para mí ha sido muy agradable poder conversar con la gente de la Quinta Región. Oye, Manuel, sin duda, yo sé que da para mucho más este tema, seguramente hay compañeros que igual van a quedar ahí pendientes con algunas dudas. Quiero decir que vamos a seguir conversando este tema. Esta fue como el puntapié inicial, precisamente para que nosotros como región iniciemos un trabajo. El próximo martes vamos a estar trabajando con herramientas más concretas para hacer los análisis respecto a este tema, a propósito del ciclo de formación que tenemos. Queremos prepararnos para este periodo que viene y para hacer efectivamente una discusión más allá de lo estrictamente gremial, sino que para que efectivamente hagamos política sindical y seamos también una organización con capacidad de propuesta, no solamente de demanda. Yo quiero agradecerte, no solamente por estar hoy día, sino porque sé que en general te hemos exprimido desde nuestras organizaciones base y desde todos lados con tus presentaciones. Sé que estás cansado, te queda todavía otro video y otra charla, pero indudablemente este es un tema que pareciera ser un tema muy técnico y que a veces no lo tocamos porque creemos que es solo para economistas.
Sin embargo, la forma en que tú lo planteas, la pedagogía que le imprimes al debate y además la mirada política de futuro también que pones en la presentación, por supuesto que nos motiva y nos insta también a seguir profundizando en este tema que tiene directa relación con lo que estamos llamados a hacer. No vamos a transformar Chile si no entendemos cómo opera la cabeza de los que tienen el poder hoy día y cómo ideológicamente tratan incluso de sacar ventaja de las peores crisis que hemos tenido, porque no es la primera vez que los poderosos sacan ventaja de la crisis de los pobres. Entonces, nuevamente agradecerte, saludar a todos los compañeros y compañeras que se conectaron en la plataforma a tiempo. Hubo muchos que quedaron fuera porque la plataforma se bloqueó en un minuto determinado, tal cual como lo habíamos dicho. Algunos otros pudieron conectarse por Facebook Live. Vamos a seguir en las mismas dinámicas, vamos a estar trabajando con otros temas. Los agradecimientos a cada uno de ustedes, a los compañeros de la FENAT y de otras organizaciones hermanas que están viendo esta transmisión por Facebook Live, de las asociaciones, de las organizaciones. Saludarlos a todos y a todas. La lucha continúa hasta que la dignidad se haga costumbre. Adelante, se siente, la ANEF está presente. Así que gracias nuevamente, Manuel, gracias a todos y todas. Nos vemos pronto.